Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por permitir que nos encontremos. Somos Los de la Unión, programa que festeja el aniversario 60 de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Acompáñenos durante los próximos minutos, estaremos conversando con importantes creadores y artistas y a través del diálogo estaremos rememorando momentos trascendentales de estos años. Tiene que conseguir que para las próximas generaciones seguir siendo la institución importante como ha sido para todas las generaciones nuestras. Para todas nuestras generaciones siempre la UNIAC ha sido una institución de respaldo, de atención, de comprensión con la creación y un espacio para poder dialogar y poder expresar muchas de las preocupaciones que han tenido los creadores. Es todo un placer recibir en nuestro espacio al Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, para mí también un placer. Vamos a recordar, vamos a ubicarnos alrededor de la década de los 80, cuando Soberón, después de haber tenido pocos años de graduado, pues llega a ingresar y a ser parte de la UNIAC. ¿Recuerda aquel entorno creativo? ¿Qué figuras se destacaban en aquel entonces? Bueno, alrededor de artes plásticas se destacaban muchas figuras, pero independientemente de las figuras que se destacaban, que eran realmente los grandes protagonistas de la década del 80, o los que ya estaban consagrados, la UNIAC significaba en ese momento un grupo realmente de figuras destacadas de las artes plásticas. Eran para mi generación, de alguna manera, el referente de las figuras ya validadas por su obra. Creo que ingresar ahí significaba, para mi generación por lo menos, y para muchas generaciones, significaba un punto importante de reconocimiento en el trabajo. Llegar a ser parte de la UNIAC también posibilitaba ese intercambio, ese debate, esa confluencia generacional. ¿Qué pasó una vez que estuvo adentro? ¿Recuerda cuáles eran los debates de aquella época? Recuerdo algunos debates. Yo recuerdo que en artes plásticas al menos, uno de los debates que más comunes era una época donde se producían precisamente en artes plásticas transformaciones realmente importantes. Por ejemplo, aparecían los primeros artistas jóvenes que ingresaban y probablemente hayan ingresado junto conmigo en la UNIAC, tratando de imponer la instalación como una manifestación artística. Sin embargo, la concepción que todavía existe, porque no hemos encontrado otra, tradicional de la UNIAC, era la más académica: pintura, escultura, grabado, fotografía, cerámica. Y entonces los debates, por ejemplo, relacionados con el ingreso, era válido ingresar a la UNIAC en pintura cuando no se hacía pintura, que lo que se podía hacer era instalación. Pero yo creo que esos debates conceptuales del arte, de alguna manera, eran inevitables, pero siempre tenían solución, porque realmente siempre habían personas preparadas, inteligentes, que eran capaces de comprender que con el tiempo se iban modificando muchos esquemas del lenguaje artístico. Hablamos del ingreso a la UNIAC, los que pertenecemos sabemos cómo es el proceso, pero quizás hay un público que desconoce cuál es el mecanismo para llegar a pertenecer. Hablamos también de crecimiento, ¿cómo sucede? ¿Qué opinión le merece este proceso que quizás en aquel entonces, en los 80, era reducido a algunas zonas del país, pero hubo rápidamente una conexión con varias provincias y municipios? ¿Cómo sucedió todo ello?
Eso ha cambiado mucho con el tiempo y en la medida de que ha habido más interés probablemente en pertenecer a la UNIAC, se ha ido de alguna manera perfeccionando y volviéndose un poco más exigente en el ingreso. Sobre todo me refiero a las artes plásticas, que es a lo que yo conozco. Porque cuando yo ingresé en la UNIAC, para mí fue una sorpresa. Nunca supe exactamente cómo era el proceso en el que yo ingresaba. Cuando yo ingresé, Sergio Martínez, un escultor que yo conocía, que era una persona que yo tenía mucho vínculo, apreciaba mucho y eso, que es el autor del Quijote, de la escultura que está en 23, él como que avaló mi ingreso, recomendó mi ingreso y un buen día me llama y me dice, mira, te recomendé para la UNIAC que ingresaste. Claro, eso ya hoy en día éramos muy pocos en aquella época los que ingresábamos a la UNIAC. Hoy en día métodos así ya no funcionan, ¿no? Ahora funcionan a través de comisiones o a través de jurados y eso hace realmente que el proceso de la UNIAC sea complejo porque siempre es algo especialmente subjetivo enjuiciar siempre la obra de un artista. Cuesta realmente trabajo. Pero en general siempre ha sido el mismo principio, darle ingreso a la UNIAC a jóvenes o a nuevos artistas que hayan tenido resultados en consolidar su propuesta artística, su obra artística. Creo que ese principio ha sido siempre el que ha sido válido para la UNIAC. Pueden haber cambiado algún método, pero el principio sigue siendo el mismo. Especialidad fundamental es la escultura, aunque hago otras cosas. Y sí, es verdad que he dicho que somos dentro del mundo de los creadores. Creo que el escultor es el hombre que al hacer su obra está más cercano de la mentalidad del obrero mismo. Como pintor, como escultor, como un mundo al cual he entrado, en el cual me siento identificado, el mundo de la cultura, el mundo de la subjetividad, el mundo de la espiritualidad, que tanta falta siempre hace a cualquier sociedad. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba es una de las organizaciones que sin duda yo considero que es uno de los tesoros creados en la Revolución. Es el espacio para encontrarnos, para vernos nosotros mismos, intercambiar ideas, que en definitiva estamos por la misma causa, echar adelante esta revolución, que es una obra también de creación y también de experimentación, como es toda la esencia de procesos creativos. Yo me siento muy feliz de ver esa coherencia, esa permanencia, el respeto que se ha tenido siempre empezando por Fidel, desde la fundación hace 60 años de nuestra organización. No creo que haya muchos países donde los artistas, los creadores, estén estructurados en organizaciones de este tipo y que la voz de los intelectuales como cuerpo de ideas sea tenida en cuenta para el desarrollo de un país y seguir unidos, porque por eso se llama Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, es la vanguardia de la unidad. Hace algunos instantes comentaba sobre los debates que a lo interno de la unidad, desde el punto de vista artístico, estético, se dan como un proceso natural de desarrollo dentro de las manifestaciones artísticas y estaba a la discusión un tanto de validar uno como arte las instalaciones, tal vez los performances que en aquella época comenzaron a realizarse, también como resultado de la enseñanza artística y del empuje de la generación pues más joven por validar un tanto sus propuestas. La obra de Soberón casi siempre está
yo diría que mayoritariamente está en diálogo permanente con la gente, está en la calle, no está en los salones de arte específicamente, sino que se reconfigura constantemente. ¿Es parte entonces la obra de Soberón resultado de esos debates de la UNIAC? Probablemente sí. Yo creo que uno siempre es resultado de las ideas de su momento, de las ideas que prevalecen, coincida o no con ellas, siempre es el resultado de esas ideas. Y a mí, como tú dices, efectivamente, lo que más me interesa del arte, lo que más me interesa de la escultura es el espacio público, el poder situar una obra que pueda ser recibida por un público muy amplio, no solamente un público reducido de un coleccionista, sino que pueda intercambiar con la población de manera mucho más general. Creo que eso, en mi caso, es algo que me interesa mucho y que siempre he sentido que me enriquece la obra, de alguna manera. Nosotros queremos hablar específicamente de una obra que creo que ahí también va el espíritu de la UNIAC, pero antes de abordarla queremos también darle la libertad de que quizás nos pueda mencionar cuáles de otras de las obras que también han sido reconocidas, han salido quizás de la impronta de ideas gestadas desde la UNIAC, han salido también de esa unión entre los artistas que pudo haber sugerido un debate, un encuentro, resultado de algún premio. ¿Cuáles son para Soberón esas obras que hoy distinguen su obra artística, pero también esa mirada del gremio artístico? Bueno, no sabría ahora de momento decirte cuáles, porque creo que casi todas son el resultado de ese enriquecimiento permanente que tienen todos los creadores. Yo creo que ese es precisamente el elemento más válido y es quizás lo que más convocatoria durante muchos años le ha dado a la UNIAC. La idea de que uno puede intercambiar, encontrarse, convivir a veces con algunos de los proyectos, con otros profesionales. Mucho y de manera muy especial para nosotros, las artes plásticas, porque quizás a diferencia de otras manifestaciones que siempre son colectivas, la manifestación de las artes plásticas casi siempre es muy solitaria. El artista plástico por lo regular trabaja en el taller, a veces rodeado con uno o dos colaboradores o uno o dos compañeros de trabajo, pero no tiene la característica que pueden tener otras manifestaciones como la música, como el teatro, como la danza, que son géneros que siempre son colectivos. El de las artistas plásticas por lo regular siempre sale casi siempre de la soledad del creador. Por eso tener espacios como la UNIAC facilitan mucho y colaboran mucho incluso a resolver problemas que a veces no son fácilmente conocidos. La UNIAC históricamente se ha dedicado a hacer comprender conflictos que siempre hemos tenido los creadores, que por lo regular, como no son de una gran parte de la sociedad o no son de una gran parte de la población, cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, la UNIAC ha apoyado mucho el entendimiento de esa problemática. Cuando hace algunos instantes mencionaba la obra, estábamos pensando evidentemente en la escultura a John Lennon. Fue un momento donde la UNIAC tomó un protagonismo en la historia también de nuestro país, porque socializó esta escultura y se convirtió en un hecho cultural que no solamente aconteció ese día, sino que la estatua, como parte también de ese proceso artístico, es visitada constantemente por las personas en fotografías, quienes van a conversar con Lennon. Se hacen actividades también tomando como pretexto esta bella obra. ¿Qué significó para Soberón ese momento de creación y lo que vino después con la inauguración, que también fue muy conmovedora? Bueno, para mí fue una gran sorpresa. Para mí realmente fue una gran sorpresa. No suele ser fácil o común que una obra escultórica genere una atención tan grande como la que generó Lennon. No lo esperaba, te lo confieso que no lo esperaba. En principio, mi interés de participar en el proyecto era eminentemente generacional, como casi todos los de que tenemos la misma edad. Para nosotros culturalmente era importante el tema de Lennon, el tema de los Beatles, y eso fue, digamos, la motivación principal. Pero nunca esperé
que la escultura fuera a trascender el interés salvo de nuestra generación y que fuera a trascender incluso a nivel de ciudad o a nivel de país, pues, de alguna manera. Eso para mí fue una sorpresa, pero bueno, hubo mucha sorpresa. Fue la sorpresa de la inauguración, que fue realmente algo muy, muy especial, que el propio Fidel asistiera a la inauguración y que se haya mantenido convocando a tantas personas, a tantas anécdotas, a tantas historias. La escultura es algo realmente sorprendente, que ella misma por sí haya generado canciones, haya generado obras de teatro, haya salido en varias películas como un elemento, incluso casi como un personaje. Eso fue algo sorprendente. Hablemos ahora de la participación de José Villa Soberón ya desde la UNIAC, digamos que dentro del proceso organizativo, porque usted también ha asumido en diversos años responsabilidades dentro de la directiva de la UNIAC. ¿Qué le posibilitó estar en estos cargos? ¿Qué procesos se llevaron en aquel entonces? ¿Cómo fue, cómo contribuyó quizás ser funcionario y artista en una misma dimensión? Bueno, eso es complejo siempre, ser funcionario y artista. Yo siempre he tenido una vocación realmente por comprometerme con proyectos sociales, no solamente con proyectos solamente profesionales. He tratado siempre de no ser el clásico artista en una torre de cristal, sino de tratar de entender el entorno a partir de un compromiso que pueda tener. Yo recuerdo, yo entré a la UNIAC estando Abel de presidente, pero creo que no era yo tampoco muy conocido en aquella época, cuando yo fui presidente de Artes Plásticas, aunque salí en un congreso. Creo que fue Graciela Pogolotti. Estoy seguro, fue Graciela Pogolotti la que me llamó un día a la UNIAC y me convenció de que tratara de vincularme más a la UNIAC, incluso previendo que pudiera tener en algún momento determinado alguna responsabilidad en la Asociación de Artes Plásticas. Eso fue demasiado rápido, porque de ahí prácticamente, del prever tener alguna responsabilidad, terminé siendo el presidente de la Asociación de Artes Plásticas. Y siempre para mí fue una lección, la verdad. Es verdad que fue algo fue difícil convivir teniendo una responsabilidad como la UNIAC, que obviamente lleva mucho tiempo, consume mucha atención y la obra artística. Pero creo que de esas vivencias al final se enriquece la obra artística de un artista. No solamente se enriquece la obra de muchas maneras. Y creo que de alguna manera ese trabajo social que pudo haber sido la UNIAC me enriqueció la obra y me permitió conocer más a muchas personas que no conocía o que no hubiera demorado mucho tiempo en tener acceso a ellos y poder intercambiar con muchos de ellos. Creo que para mí siempre ha sido una hermosa experiencia mi tránsito como parte del Ejecutivo o haber asumido alguna responsabilidad de la UNIAC. Es un trabajo creador también, muy diferente, no es un trabajo de creación artística, pero es también un trabajo creador. Ahí en la UNIAC se crean constantemente, no solamente muchas actividades, se crean a veces instituciones nuevas que sirven para el desarrollo de la cultura y en particular de las artes plásticas. Cuenta la gente que tenía un dineral, que él era un conde que vivió en un palacio real, que su fortuna la donó a no sé quién, que tuvo un gran amor. Pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales
uñas en los pies, asomando en sus zapatos rotos. Su barba gris guardaba el polvo del vedado, su traje negro merodeaba por el prado. Tenía un papel con una condecoración firmada por un rey, pero yo lo recuerdo muy bien, comiendo sobras de un plato y escribiendo que viva Fidel. En recortes de las servilletas, y lo hacía con amor, venerable luz en su cabeza. Y así nació en esta capital esa leyenda de un viejo singular tan gloriosa como casas coloniales. Y así vivió y murió en este país el ilustrado caballero de París. Sobre La Habana un ángel se cayó, un Cristo ya vencido, pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales y los niños riéndose de él. Su melena tan larga y tan dura como la que tuve yo. Cuántos años, cuántos sueños rotos, cuánta historia, cuántos años locos. ¿Recuerda en aquellos años quizás algún evento, algún espacio que haya validado las artes plásticas, pero puede ser en sentido general? ¿Qué espacio de promoción recuerda que pudo aglutinar a los artistas y sobresalir dentro de la historia de la UNIAC? Yo recuerdo de manera muy especial, por ejemplo, la UNIAC no tenía galería y conseguimos, ya no sé, hace 10 años, una cosa o más, no recuerdo ahora la fecha exacta, poder disponer una galería de la UNIAC, que era algo que a mi juicio, y que esa galería hoy sea una de las galerías más importantes y más reconocidas dentro del mundo de las artes plásticas, me parece un hecho realmente hermoso. Pero era algo que adolecíamos todos en la asociación de no tener un instrumento de influencia, de no disponer de una herramienta de alguna manera para poder dar a conocer y a reconocer artistas que tenían que ser validados o obras de algunos artistas que tenían que ser presentadas y que tenían que ser presentadas con muchas aspiraciones para que fueran reconocidas. Ahí han evolucionado mucho la manera de promocionar las artes plásticas. En sus orígenes, la UNIAC tuvo salones de artes plásticas, pero quizás el propio desarrollo de las artes plásticas hizo un poco ya fuera de lugar, no tenía mucha influencia en el mundo de las artes plásticas los propios salones. Por eso fue evolucionando a poder tener galerías. La galería en La Habana, que creo que es como la galería insignia de la UNIAC, y galerías en diferentes provincias del país. Creo que eso fue un elemento bueno, constructivo para la UNIAC. ¿Cómo imagina, cómo desea José Villa Soberón la UNIAC del futuro? Yo creo que lo que desearía que la UNIAC conservara es precisamente lo que nuestra generación podía
contemplar de la UNIAC, que de alguna manera creo que fueron los fundadores de la UNIAC, los que fue una aspiración de los fundadores de la UNIAC que de alguna manera ha servido siempre como motor de desarrollo, impulsor de la UNIAC. Yo creo que me gustaría que las próximas generaciones contemplaran la UNIAC también como una institución de convocatoria, como una institución de reconocimiento, como una institución que puede representar a los artistas en la sociedad, pero no a los artistas como entes individuales, sino a los proyectos de los artistas, a la cultura cubana. Yo creo que ese sentimiento de validez todavía en la sociedad es importante que se mantenga en la UNIAC futura. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias.